Agradecemos, Padre, por este tiempo, porque es un tiempo de bendición, Señor, y estamos aquí para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir para ti cada día, Señor, porque tú eres bueno, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios de compasión, tú eres un Dios que ha preparado cosas buenas para nosotros, pero al mismo tiempo eres un Dios que nos ayuda a que podamos estar de una manera correcta delante de ti a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Gracias, Padre amado, por tu gran amor que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno. Amén. Y estamos continuando en este tiempo siendo edificados por la palabra del Señor. Amén. La única forma en la cual nosotros nos podemos sostener en nuestra vida es a través de la palabra de Dios. No hay otra razón. Y a través de los salmos, vemos una forma apropiada como nosotros podemos ir de una manera humilde y con un corazón sincero delante del Señor para aprender, para recibir, para ser instruidos por el Señor. Muchos de nosotros a veces amamos a Dios de nuestro corazón. El Señor lo sabía claramente cuando Él decía que la verdad nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne, el sistema donde vivimos, muchos otros factores nos alejan, nos apartan de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo no quiere que nos acerquemos a Dios. Y nuestra carne, que es nuestro propio yo, nuestra propia vida antigua, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo yo, a veces nos impide acercarnos a Dios. Pero qué bueno es que a través de la palabra de Dios, la Biblia, nosotros estamos aprendiendo cada semana a cómo poder acercarnos al Señor confiadamente para recibir la oportuna ayuda. Amén. Y en esta mañana vamos a tomar un pasaje de la escritura del Salmo 119 que nos va a ayudar a que nosotros podamos conocer un poco más lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios quiere trabajar con nosotros? Dios está tratando con nosotros. Cada uno de nosotros somos tratados por Dios a la medida que Dios quiere que nosotros seamos transformados por Él y a la medida que nosotros también nos cedemos a Él. Porque muchas veces nosotros no somos reacios al Señor, nos ponemos duros delante del Señor y no queremos a veces aceptar los cambios que Dios quiere que hagamos. Y a veces a la carne no le gusta, la carne se molesta, la carne va en contra de los planes de Dios. Pablo decía en Gálatas 5, ¿no? Que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y cada uno de ellos tiene sus propios beneficios. Lo de que es la carne es la carne, corrupción y muerte. Pero lo que es el espíritu es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vamos a aprender a partir de este pasaje cómo el Señor quiere ayudarnos a que nosotros podamos conocer un poco mejor lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Qué tal si me acompañan al Salmo 119, verso, vamos a leer hoy día, a partir del verso, un ratito, esto está al final de adelante. Un ratito, vamos a colocar bien la... Acá está. Un ratito, vamos a empezar aquí, ahora sí. Salmo 129, perdón, Salmo 119, verso del 123 al 136. ¿Ok? 129 al 136. Estamos en el Salmo 119, ¿verdad? Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, luego vamos a dejar lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Dice así, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Sigue diciendo, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tus siervos y enséñame tus estatutos. Y el último versículo dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Amén. Entonces, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe esta porción de la palabra de Dios, la Biblia, y todos estos versículos apuntan a un solo objetivo, que en esta mañana he puesto un título que se pone, la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica.
Y cuando hablamos de que la palabra de Dios nos santifica, habla claramente de que Dios nos quiere para Él. La palabra santidad significa que hemos sido separados para el Señor, que le pertenecemos al Señor, que nosotros somos obra de sus manos, que somos su pueblo escogido, su real sacerdocio, su nación santa, el pueblo que fuimos adquiridos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos sido santificados y a través de estos versos quiero que nosotros nos enfoquemos en este punto, cómo Dios quiere que nosotros nos santifiquemos para Él y qué es lo que hace Dios al final con nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver Salmo 119, verso 129 al 36. Vamos a empezar. Salmo 120, verso 129, dice así. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Algo muy importante, amados hermanos, es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un Dios de maravilloso, un Dios de maravillas, un Dios que realmente hace cosas grandiosas. No es un Dios que hace las cosas a medias, ni mucho menos es un Dios que hace las cosas parciales. Él hace las cosas maravillosas. Cuando Él terminó de hacer toda la creación, Él dijo que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Y ¿saben qué parte de toda esa creación, quién estaba ahí? Estábamos nosotros, el ser humano. Estamos dentro de esa creación maravillosa del Señor. En el Salmo 19, 1, 4, quiero leerle rápidamente para que entendamos un poquito cuando decimos, maravillosos son tus testimonios. Y es importante que nosotros entendamos a quién nos referimos o cuáles son esos testimonios que Dios habla acerca de nosotros. Dice en el Salmo 19, verso 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense, amados hermanos, los cielos cuentan lo glorioso que es el Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nuestro Dios maravilloso ha creado algo fantástico y maravilloso para todo este mundo, para nosotros. Pero al mismo tiempo nos ha esparcido su palabra, dice, por todos lados, para que nosotros podamos escuchar su voz. Aquella persona que dice, yo no escucho a Dios es porque de repente está en otro lugar, pero no está prestando atención a lo que Dios está hablando, porque Dios está hablando de muchas maneras. En este tiempo está hablando a través de quién? A través de su Hijo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Amén. Y qué maravilloso es poder que ahora nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestra mano. Antes no había la palabra de Dios, era escasa, pero ahora la palabra de Dios es el libro más vendido y más difundido a nivel mundial. Por eso es que cuando vamos al verso 7, miren lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Imagínense, las maravillas de Dios, los testimonios que Dios da y hace a favor de su pueblo, lo empieza a establecer aquí y dice, ¿no? Que la ley de Jehová, ¿cómo es la ley de Jehová? Es perfecta. Y esta ley perfecta, esta palabra de Dios que es perfecta, dice, convierte el alma, transforma la vida de las personas, transforma al ser humano. Muchas veces tratamos de cambiar a las personas y lo tratamos de hacer de una manera natural, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos. Pero Dios quiere que nosotros seamos transformados por su palabra. La palabra de Dios que es fiel y es perfecta es esa palabra que transforma el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel, es permanente, es constante. Y esta palabra, ¿qué va a hacer? Va a ser sabio al sencillo. Imagínense, estos testimonios maravillosos son los que nosotros hablamos. Que esta palabra de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Amado hermano, cada vez que escuchamos los mandamientos de Jehová, tenemos que darnos cuenta que son mandamientos justos, rectos, dados por un Dios santo, puro, que quiere nuestro bien, no quiere nuestro mal. Él no puso los mandamientos para castigarte, al contrario, puso los mandamientos para cuidarte, para preveerte, para evitarte que tengas momentos difíciles en tu vida. Es como cuando nosotros estamos en un carro y el chofer está conduciendo una unidad en la calle y hay leyes dadas por el gobierno para que él pueda respetar las leyes. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes?
Si el chofer manejaría por cualquier lado, no respetaría las luces, se para donde quiere, hace lo que le da la gana. Sería un caos, sería un desastre. Había accidentes por todos lados, choques por todos lados, ¿no? No se podría caminar tranquilo porque vas a darte cuenta que tú no sabes en qué momento el carro va a pasar o no va a pasar y va a haber, es un desastre. Si esas leyes naturales nos dan un poco de tranquilidad y paz, ¿cuánto más las leyes de Dios dadas a nuestras vidas son capaces de transformar nuestras vidas y ayudarnos? Por eso que dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Amado hermano, cuando escuchamos los mandamientos de Dios no debe ser algo de terror para nosotros, al contrario, debe de alegrar nuestro corazón. Cuando Dios nos dice algo, debe de traernos gozo, alegría, paz. Decirle gracias, Padre, por darme estos consejos. Gracias, Padre, por guiarme. Gracias, Padre, por mostrarme el camino a seguir. Porque eso me trae paz y tranquilidad. Alegra mi corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Amado hermano, la palabra de Dios te da sabiduría para que tú puedas tener luz, puedas ver las cosas mucho más allá de lo que tal vez el enemigo lo pueda ver. Amén. Dios quiere que tú veas las cosas, sea que preveas las cosas. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que y que la que destila del panal. Todas estas bondades de nuestro Dios hacen que tengamos nosotros, podamos ver y testificar de las maravillas del Señor. Por eso que el salmista decía, maravillosos son tus testimonios. Y al entender lo maravilloso que es los testimonios del Señor, al entender lo grandioso que es lo que Dios nos da, vamos a poder decir, por tanto, por consiguiente, los ha guardado mi alma. Amados hermanos, los mandamientos del Señor es para que nosotros lo atesoremos, lo guardemos en nuestro corazón, para que podamos vivir a través de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos guardado cosas en nuestras vidas diciendo, voy a guardar esto como un tesoro valioso para usarlo en un momento apropiado? De la misma manera es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros guardemos sus mandamientos, sabiendo que las maravillas de Dios son fantásticas y ha sido dada para cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que todas estas maravillas, los testimonios del Señor nos van a ayudar para que nosotros podamos entender que Dios nos ha llamado para ser parte de Él, para no estar conviviendo con el mal, sino para estar viviendo con Él. Por eso dice que somos santificados por Él. Amén. Su palabra nos santifica, su palabra nos hace limpios. Y sigue diciendo en el verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. En este mundo, amados hermanos, mucha gente desconoce muchas verdades. En este mundo, mucha gente desconoce verdades en lo natural y mucho más en lo espiritual. Pero qué bueno es saber que cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, esa palabra nos va a alumbrar. ¿Recuerdan? Semanas atrás hablamos que la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es lumbrera nuestro camino, ¿no? Amén. Nos está guiando. Es la palabra de Dios que nos está irradiando vida. Por lo tanto, la exposición de sus palabras va a alumbrar y nos va a hacer entender a los simples. O sea, la palabra de Dios puede entenderla cualquier persona que se somete y se dispone de todo corazón a ser enseñado por Dios. Amén. Necesitamos constantemente, amados hermanos, la guía del Señor para ser alumbrados en su palabra. La única forma que nosotros podemos recibir la dirección de Dios es cuando dejamos que el Señor nos enseñe la palabra de Dios. Por eso dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué significa que la exposición de su palabra nos alumbre? Nos significa que nos va a enseñar y mostrar lo que está bueno en nosotros y lo que está malo en nosotros. Como la palabra claramente dice, ¿no? Que los que están bien en la luz, pero los que están mal se apartan de la luz porque sus obras son malas. Pero aquel que sabe que sus obras son malas y quiere cambiar su vida, va a ir a la luz,
Por eso la exposición de las palabras de Dios nos alumbran y va a hacer entender al simple. O sea, la palabra de Dios va a ser entendida por todos aquellos que decidimos aprender de esa palabra. Entonces necesitamos nosotros cedernos a esa palabra. Es por eso que a medida que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, estamos entendiendo lo que somos en el Señor, lo que Dios ha hecho en nosotros, dónde nos ha puesto el Señor, dónde nos quiere el Señor. Por eso que me acuerdo cuando el hijo pródigo estaba pues viviendo en el chiquero, con los chanchos, ahí comiendo esa comida toda que era desechos, él se dio cuenta y volvió en sí, dice, ¿cómo puedo yo estar acá si en la casa de mi padre hasta los sirvientes comen mejor que lo que estoy comiendo acá? Y él tomó la decisión de cambiar. Es importante que nosotros nos expongamos a la palabra del Señor, porque esa palabra de Dios va a iluminar nuestra mente y nos va a hacer volver en sí, decir, ¿por qué estoy viviendo yo así? Cuando Dios quiere que yo viva mejor y nos va a dar sabiduría a medida que nos rendimos a la enseñanza y a la instrucción del Señor. Amén. El verso 131 dice así, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Amados hermanos, es tiempo donde nosotros necesitamos clamar al Señor y darnos cuenta que nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. De todo corazón necesitamos estar proclamando la palabra de Dios. Necesitamos constantemente estar hablando lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos cada vez creer lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces, a veces no creemos lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, pero necesitamos creer y proclamar la palabra de Dios. Por eso, como decía, ¿no? Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y necesitamos que nosotros estemos constantemente clamando, diciendo, Señor, yo quiero tu palabra, yo necesito tu palabra, Señor, yo necesito cada día más y más de tu palabra. Entonces necesitamos nosotros abrir. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Cuántos de ustedes desean los mandamientos del Señor? ¿Cuántos deseamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Si la deseamos, entonces tenemos que estar clamando, Señor, dame, quiero tu palabra, quiero recibir de ti, quiero aprender de ti. El Señor anhela que nosotros estemos siempre con Él, pero es importante, amados hermanos, que nosotros estemos en constante comunión con Él. Y a medida que nosotros clamamos y abrimos nuestra boca para recibir la palabra de Dios, vamos a recibir la dirección correcta de parte de Dios. Dios quiere que nosotros vayamos por el buen camino, pero Dios anhela que nosotros clamemos con nuestra boca. Por eso Pablo decía, ¿no? Yo creí esta palabra, yo creí este mensaje, por lo cual ahora yo comparto, por lo cual yo hablo este mensaje. Es importante que creamos la palabra y empecemos a hablar la palabra, porque no solamente es creer la palabra, sino es ser hacedores, como decía Santiago, ser hacedores de esta palabra que nos va a ayudar a vivir como el Señor quiere que vivamos. Amén. Y en el verso 132 dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Acá el salmista da una verdad tan interesante que nosotros necesitamos vivir constantemente en nuestras vidas. Decirle, Señor, mírame cómo estoy. Señor, tú conoces cómo está mi corazón. Tú conoces cómo está mi caminar. Tú conoces cómo son mis pensamientos. Señor, tú sabes muy bien cómo vivo yo. Tal vez a la gente yo le pueda aparentar algo que soy, pero ante ti yo no puedo decirlo, aparentar algo. Mírame, Señor. Y le dice, y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. La humildad, amados hermanos, la humildad delante de Dios, el ser humildes delante de su presencia nos va a llevar al lugar correcto que Dios quiere que vayamos. Muchas veces el ser humano se vuelve arrogante, se vuelve pedante, se vuelve como que, yo soy todo, se infla el pecho, como decimos a veces, ¿no? Y no se humilla, no se somete a la voluntad del Señor. Pero el salmista dice, mírame, Señor, y ten misericordia de mí. Y es bueno saber cómo es el Señor, porque no nos acercamos a cualquier Señor, nos acercamos al único Dios vivo y verdadero. Y él le dice, mírame, Señor, mírame cómo soy, mírame cómo estoy.
Tú conoces mi pensamiento, tú conoces las palabras, aún no las he dicho por mi boca, pero ya tú sabes qué palabra voy a decir. Mírame, Señor. Y le dice, y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ahorita me acuerdo de esta frase, lo que Bartimeo el ciego le dijo a Jesucristo, cuando él supo que estaba caminando por la ciudad y dijo, ¿quién es? Es Jesús. Y él dijo, es Jesús. ¿Y qué le dijo? Jesús, sáname, Señor, sáname, sáname. No. Él dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor está esperando corazones humildes, corazones sinceros, corazones que se humillen delante del Señor y digan, Señor, así estoy yo. Yo no soy lo máximo, yo no me creo, no, yo soy así, tengo muchas fallas, muchos errores. Señor, pero ten misericordia de mí. Y luego sigue diciendo, como acostumbras con los que aman tu nombre. Es muy importante, hermanos. No decir, Señor, haz conmigo, yo no sirvo para nada, yo ya soy lo peor, ya, ¿para qué? Mejor me rindo. No. Es decir, Señor, ten misericordia. Mira, tú sabes cómo estoy. Ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y por eso es importante que conozcamos cómo es Dios. A veces la gente no sabe cómo es Dios. A veces algunos son super light y dicen, no, yo no importa, hago lo que me da la gana, al fin Dios me perdona. Como Él es amor, me va a perdonar. Y empezamos a tentar al Señor nuestro Dios y olvidamos que dice Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso ciertamente cosechará. Pero hay del otro grupo que obviamente dice, Señor, yo no sirvo para nada. Señor, yo no valgo para nada. Señor, tantas veces fallo, tantas veces cometo errores que ya, ¿para qué voy a vivir? Mejor ahí nomás. Y como que declinan, se apartan, se alejan. En vez de ir hacia el Señor, se alejan del Señor. Pero qué bueno es estar en una correcta posición delante de Él y decirle, Señor, sí, he fallado, no estoy tan mal, sigo cometiendo errores, sigo haciendo lo mismo, Señor, pero ten misericordia de mí, Señor. Y como tú acostumbras con los que te aman, haz la acción correcta. O sea, Señor, ten piedad de mí y ayúdame, Señor. Lo que le está diciendo el salmista es, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame como acostumbras a hacer con aquellos que tú amas. ¿Cuántos somos amados por Dios? Es importante saber que si somos amados por Dios, Dios va a actuar conforme el amor que Él tiene para con nosotros. Y la Biblia claramente dice que el amor de Dios es tan grande que aún siendo pecadores, ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Aún estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué importante es humillarnos delante de Él. Qué importante es ser honestos con el Señor. Qué importante es ser sinceros con ese Señor. Mira, yo soy así. Ten misericordia de mí y actúa conmigo conforme tú haces con aquellos que te aman. Amén. Entonces, avancemos en esta verdad. Los que somos santos, los que somos separados para el Señor, reconocemos y sabemos cómo es nuestro Dios. Acuérdense, somos santos porque Dios nos llamó para ser parte de Él. No somos santos por nuestras buenas obras. No somos santos porque somos buenas personas. No somos santos porque, caray, yo sí, soy lo máximo. No. Somos santos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de las tinieblas hacia la luz. Nos sacó de ser cualquier cosa a ser parte de su familia. Somos separados para el Señor. Amén. En el verso 33, 133 dice así: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A medida que nosotros caminamos en esta vida, qué necesaria es esta verdad. Clamarle al Señor y decirle, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. No ordena mis pasos con lo que escucho, con lo que leo, con lo que veo de cualquier otra persona. No, ordena mis pasos con tu palabra. Por eso necesitamos la palabra de Dios cada día de nuestras vidas. Por eso necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios. Por eso necesitamos escuchar día a día los consejos del Señor. Por eso necesitamos ser nutridos por la palabra del Señor, para que nuestros pasos puedan ser ordenados. La Biblia dice en Efesios 2:10
que nosotros fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en eso. O sea, Dios ha preparado un camino para que nosotros caminásemos en este mundo. Pero a veces nuestros pasos no van por ese camino que el Señor ha creado para nosotros. A veces nuestros pasos se desvían por otros pasos errados. Nuestros pasos se van por otros lugares. Y a veces caemos. A veces nos tropezamos. A veces nos confundimos. A veces nos creemos más de lo que Dios dice que somos. Y fallamos y salimos de la voluntad del Señor. Pero Dios es bueno que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Y cuando dejamos que la palabra de Dios ordene nuestros pasos, entonces ninguna iniquidad se va a enseñorear de nosotros. Ninguna maldad se va a enseñorear de nosotros. Ningún mal se va a enseñorear de nosotros. Ningún daño podrá atacar tu vida, porque el Señor ordena tus pasos y Él protege tu vida de todo peligro, de todo mal. Entonces, qué importante es que nosotros cada día reconozcamos lo que Dios hace en nosotros. Decirle, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Qué importante se hace para un cristiano la palabra de Dios. Para un cristiano la Biblia, esta Biblia no es cualquier libro. Esta Biblia tiene poder de Dios para tu vida, si tú la crees. Esta Biblia tiene poder de Dios para transformar cualquier situación que puedas pasar en tu vida si tú simplemente te sometes a su voluntad. Porque el Señor quiere ordenar tu vida a través de su palabra, no a través de tu experiencia, no a través de lo que pasó con fulanito, sutanito, no a través de tus sueños, a través de su palabra. Porque todos aquellos que somos hijos de Dios, somos guiados por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo en el verso 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. ¿Quién nos va a librar del mal? ¿Quién nos va a cuidar del mal? ¿Quién nos va a proteger de cualquier pandemia, cualquier violencia, cualquier terremoto, cualquier cosa violenta que pueda pasar? Es el Señor. Y qué importante es que podamos reconocer, decirle, Señor, tú líbrame de la violencia de los hombres. Tú líbrame del mal. Tú líbrame de todas las cosas que puedan venir en contra mía. ¿Y sabes quién estaba escribiendo esto? Era David. No David, el que nosotros a veces hemos conocido a través de aquel que mató al gigante o el rey David que gobernó, no. Es David cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos. Querían matarlo. Todo un ejército lo seguía a él para matarlo. Pero Dios los protegía. Él decía, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Qué bueno, amados hermanos, es entender que a medida que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, más firme podemos estar en decirle, Señor, voy a guardar tus mandamientos. Señor, voy a guardar tu palabra. Señor, voy a ser un siervo fiel a lo que tú dices que haga, porque he decidido vivir para ti, Señor. Amén. Entonces, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra de Dios claramente lo dice. Son tiempos difíciles. El amor de muchos se va a enfriar. La gente ya no busca la verdad, menos busca a Dios. La gente está buscando lo fácil, lo sencillo, lo superficial, lo banal. Busca su propio bien. No busca el bien de los demás, busca su propio bien. Los hombres son malos y van hacia ese punto porque son engañados y confundidos por el mal. Pero aquellos que confiamos en el Señor tenemos que estar seguros y confiados de que nuestro Dios es fiel y verdadero y que Él nos va a cuidar y proteger y librar de todo mal. Por eso cuando este versículo viene y nos dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos, vamos a darnos cuenta que solamente obedeciendo los mandamientos del Señor vamos a poder ser libres del mal de este siglo. Amén. Entonces, a medida que nos ubicamos en el lugar correcto, a medida que estamos siendo guiados por el Señor, a medida que los mandamientos del Señor nos cuidan y nos protegen, nuestra vida de santidad va a ser obviamente la más apropiada. Amén. Y sigue diciendo, vamos ya por acabar los dos últimos versículos, y tal vez son los más importantes y el resumen total de esto. Dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame
tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros somos santos delante de Dios? De acuerdo a la palabra es cierto, somos santos delante del Señor. Pero la santificación es un proceso, amados hermanos. Es un proceso que cada día es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Pero esta santificación no viene de la noche a la mañana. No viene porque simplemente ore. No, es un proceso de compromiso e integridad delante de Dios. Y cuando el salmista dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, lo que está diciendo, Señor, puedo ver tu rostro, puedo tener una convivencia contigo, puedo estar constantemente en tu presencia, en tu presencia. ¿Y podemos estar en su presencia? ¿Podemos vivir confiados en Él? ¿Podemos vivir seguros en Él? Recuerden que acá el salmista está hablando aun cuando el pueblo de Israel no tenía esa cercanía y comunión íntima con Dios. Salmos, Antiguo Testamento, David hablando. No había esa cercanía, pero aún así él dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Qué bueno es que ahora nosotros en este tiempo tenemos esa ventaja y la Biblia dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. El trono, o sea, podemos acercarnos delante del Señor. Y el acercarnos y el vivir delante de la presencia del Señor es estar en constante comunión con Él. Constante comunión a través de su palabra. Constante comunión a través de vivir la palabra de Dios, de hacer la palabra de Dios, de no solo conocer la palabra de Dios, sino de ir más allá, de escudriñar las escrituras. El salmista dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. ¿Sabían que antiguamente la gente no podía acercarse a Dios? Había un velo de separación. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, nosotros hemos podido traspasar ese velo, o mejor dicho, ese velo fue traído abajo, para que todo aquel que cree en Cristo Jesús pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro y poder estar delante de la presencia del Señor. No es estar delante de la televisión, no es estar delante de tu celular, no es estar delante de tu trabajo tal vez, es estar delante del Señor. Estás en tu trabajo, pero delante del Señor. Tener la conciencia de la presencia de Dios en tu vida, estés donde estés, vayas donde vayas y por donde te encuentres, Dios está contigo. Y a medida que nosotros tenemos esa conciencia de presencia de Dios en nuestras vidas, nuestro caminar va a ser diferente. Por eso que Él dice, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Este rostro de Dios va a resplandecer en nosotros a medida que nosotros pasamos mayor tiempo de comunión con Dios. A medida que mayor tiempo de comunión pases con Él, más vamos a ser expuestos al rostro de Dios. Por eso Santiago decía que la palabra de Dios es como un espejo. Y a medida que más nos exponemos a esta palabra de Dios, más nos vamos a conocer y más vamos a estar expuestos a Dios y más vamos a poder estar en su presencia. Dios anhela que estemos en esa presencia y que podamos al mismo tiempo ser enseñados por el Señor, ser instruidos por el Señor, ser corregidos por el Señor, ser motivados por el Señor. Y con esta verdad que hemos aprendido, vamos a llegar al último versículo y poder lo que el salmista decía, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Cuando nosotros empezamos a valorar nuestro tiempo de comunión con el Señor, cuando nosotros empezamos a tenerlo como lo más importante y vital para nosotros, va a venir ese sentimiento de clamor por los demás. Va a venir ese sentimiento de tristeza, de congoja por los demás. El salmista dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. En pocas palabras, estaba que se inundaba en llanto. ¿Y por qué lloraba? Porque quería tal vez algo bueno para él, porque quería algo mejor para su casa, porque quería tal vez sanarse de una enfermedad, porque quería tal vez que sus hijos estén bien. ¿Por qué lloraba ese salmista? ¿Por qué lloraba? ¿Qué es lo que le llevaba a que tenga tanto llanto? Dice, porque no guardaban tu ley. Él estaba llorando porque la gente no estaba guardando la palabra de Dios. La gente no estaba buscando al Señor. La gente no estaba teniendo comunión con Dios. La gente no estaba siendo santificada por el Señor. La gente estaba lejos de Dios. En pocas palabras, estas personas estaban yéndose al infierno. Para lo que para nosotros sería, Señor, necesito predicar el Evangelio a estas personas para que sean salvas y no perezcan,
sino que puedan tener vida eterna. Y él clamaba y lloraba por la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas no guardaban la ley de Dios, o sea, estaban viviendo lejos de la voluntad del Señor, apartados del Señor, viviendo para sí mismos, viviendo un mundo egoísta. Es como el mundo vive actualmente. Actualmente la gente no busca al Señor. La gente quiere cualquier otra cosa menos Dios. Para Dios, para ellos es algo ambiguo, algo ya pasado de moda. Y muchos creen que estar en Dios es ser, porque eres débil, estás en Dios. Los que somos fuertes no necesitamos de nadie, menos de Dios. Y no se dan cuenta que sus vidas están camino al infierno. Sus vidas están yéndose directamente al precipicio. Y nosotros tenemos que clamar por ellos, porque no guardan la ley de Dios. A medida que nosotros entendamos que esas personas necesitan del Señor y que nosotros tenemos que unirnos al Señor, decir, Señor, queremos trabajar para ellos. Ayúdanos, Señor, a poder orar por ellos, a poder predicarles el Evangelio, enseñarles la verdad de tu palabra. Ellos también van a poder conocerte a ti. Y nosotros decirles, Señor, mis ojos están llorando porque esas personas no aman tu ley. Si yo le pregunto cuántos de nosotros oramos por la gente a esa dimensión de llorar por ellos, creo que ni yo lo hago. Sinceramente, yo tampoco lo hago. Pero es bueno decirle, Señor, es tiempo de clamar por la vida de las personas. Porque ellos necesitan de un Salvador. Ellos necesitan conocer esta palabra. Ellos necesitan conocer la verdad que hemos conocido, que tal vez nosotros no la sabemos, pero ellos necesitan conocer esta verdad. El Señor quiere ayudarnos a que nosotros tengamos este mismo sentir y podamos vivir para el Señor. Y a medida que nosotros vivimos para el Señor, vamos a empezar a entender que vivir para Él es lo mejor y estar firmemente persuadidos que hemos sido separados por el Señor. Porque cada vez que nosotros nos vamos a la palabra de Dios, la Biblia, esta palabra de Dios nos santifica. Esta palabra de Dios nos hace únicos, exclusivos para el Señor. Y no para vanagloriarnos, no para decir, wow, yo soy lo máximo, mira lo que yo soy en el Señor. No, es para que nos lleve a postrarnos de rodillas, para que nos lleve a decir, Señor, clamo por estas personas, veo a la gente perdida y no puedo yo estar tranquilo, sino debo de clamar por ellos, porque no guardan tu ley. Y si no guardan tu ley, claramente tu ley dice, la paga del pecado es muerte. No nos podemos confundir. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde el principio hasta el fin. Si la gente no se arrepiente ahora a través de Cristo Jesús, sus vidas van a perecer. Entonces, empecemos a trabajar para el Señor. Empecemos a honrar la palabra del Señor y empecemos a vivir para el Señor, clamando por esas personas que necesitan un Salvador como nosotros también lo necesitamos en un momento de nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, Papito bueno, porque tu palabra es la verdad. Gracias porque podemos ver, Señor, tu obra preciosa en nuestras vidas. Pero no solamente queremos verlo en nuestras vidas, sino queremos que esta verdad salga a flote por los perdidos, Señor. Vemos gente que necesita de ti, Señor. Vemos gente que necesita estar también en este lado, Señor, cerca de ti, Señor. Y necesitamos orar por ellos, pero necesitamos también anunciar tu palabra, porque como tu palabra dice, ¿cómo ellos creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos podrán oír la palabra? ¿Cómo ellos podrán desatar fe si no hay quien les hable la palabra de Dios? Y creemos, Señor, de que tú nos estás llamando en esta mañana para que podamos ir con esa osadía que tú nos das. No es nuestra fuerza, Señor, no es nuestro pensamiento, no son nuestra palabra, no es tan bien que hablo, cuánta palabra sé, no, es tu Espíritu Santo que nos impulsa, Señor, a hablar de ti, a todo aquel que necesite y quiere escuchar tu palabra. Padre, gracias te damos en este día, porque tú te glorificas en medio de esta verdad, Señor, para que podamos hablar de tu palabra y que toda persona pueda creer de que tú eres el Señor, que tú eres el Cristo, que en ti hay verdad, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que no hay salvación fuera de ti, Señor. Gracias, papito bueno. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Mueve nuestra boca, danos forma, Señor, llamar por teléfono, escribir un mensaje, escribir por WhatsApp o visitar o salir a alguien, Señor. Es tiempo de anunciar tu palabra, porque tú dices claramente que los tiempos son difíciles,
pero al mismo tiempo el poder del Espíritu Santo está por encima de ello, para transformar la vida de todo aquel que cree en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.